Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias por este día, por esta mañana, Señor, para consagrarte desde ya nuestro día. Alabamos y bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que nos des discernimiento para profundizar y creer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Envía tu Espíritu Santo para tener la interpretación de nuestra Madre la Iglesia, que es la verdadera, única y auténtica interpretación. Te pedimos todo esto por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con Segunda de Crónicas, capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Los hechos de Amasías fueron rectos a los ojos del Señor, pero no se portó con total sinceridad. Cuando Amasías se afirmó en el poder, mató a todos los oficiales que habían asesinado a su padre, pero no dio muerte a los hijos de ellos, pues según lo escrito en el libro de la ley de Moisés, el Señor ordenó: los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de los que hayan hecho los hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías reunió a todos los hombres de Judá y de Benjamín y los organizó por familias bajo el mandato de los jefes militares. Luego hizo el censo de todos los que tenían de 20 años para arriba y resultó que había 300,000 soldados escogidos, listos para la guerra y capaces de usar lanzas y escudos. Además, contrató 100,000 soldados de Israel por 3,300 kilos de plata. Pero un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: «Oh rey, que no se te junte el ejército de Israel, porque el Señor no está con Israel, con toda esa gente de Efraín. Pero si quieres reforzar tu ejército con ayuda de ellos para ir a la guerra, Dios te hará caer frente a tu enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar». Amasías le preguntó al hombre de Dios: «Pero, ¿qué va a pasar entonces con los 3,300 kilos de plata que di a las tropas de Israel?» El hombre de Dios le respondió: «El Señor tiene suficiente para darte mucho más que eso». Entonces Amasías hizo que las tropas que habían venido de Efraín a unirse se separaran y volvieran a sus casas. Pero ellos se enfurecieron contra Judá y se volvieron muy enojados a su casa. Amasías se armó de valor y llevó a su ejército al valle de Sal y mató 10,000 hombres de Seir. Además, los de Judá apresaron vivos a otros 10,000 y los llevaron a la cumbre de un monte rocosos. Desde ahí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Entre tanto, las tropas de Amasías no había dejado que se le juntara para la guerra y había hecho volver a sus casas. Invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Orón. Mataron a 3,000 personas y se llevaron muchas cosas que robaron. Al volver Amasías de derrotar a los de Edom, se trajo con él los dioses de Seir y los tomó como dioses suyos. Los adoró y les quemó incienso. El Señor se enojó con Amasías y le envió un profeta a decirle: «¿Por qué has recurrido a los dioses de una nación que ellos no pudieron librarte de ti?» Pero cuando el profeta decía esto, el rey replicó: «¿Acaso te hemos nombrado consejero real? Déjate de cosas. ¿O es que quieres que te maten?» El profeta no insistió más, pero dijo: «Yo sé que Dios ha decidido destruirte por haber hecho esto y no seguir mi consejo». Pero Amasías, rey de Judá, siguió el consejo de otros y le mandó decir a Joás, hijo de Joacás y nieto de Jehú, rey de Israel: «Ven y nos veremos las caras». Pero Joás le envió la siguiente respuesta: «El cardo le mandó decir al cedro del Líbano: dale tu hija a mi hijo para que sea su mujer. Pero una fiera pasó por ahí y aplastó el cardo. Tú dices que has derrotado a los edomitas y eso te hace sentirte orgulloso y buscar más honores. Pero mejor quédate en tu casa. ¿Por qué quieres provocar tu propia desgracia y la desgracia de Judá?» Sin embargo, Amasías no le hizo caso porque Dios lo había dispuesto así, para entregarlos en poder de Joás.
por haber destruido ellos a los dioses de Edom. Entonces Joás se puso en marcha para enfrentarse con Amasías en Bet-Semes, que está en territorio de Judá. Y Judá fue derrotado por Israel, y cada cual huyó a su casa. Joás, rey de Israel, hizo prisionero a Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, y luego lo llevó a Jerusalén, en cuyo muro abrió una brecha de 180 metros, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de Esquiná. Además, se apoderó de todo el oro y la plata y de todos los objetos que había en el templo de Dios a cargo de Obed-Edom y en los tesoros del palacio real. Y después de tomar a algunas personas como rehenes, regresó a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió aún 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás y rey de Israel. El resto de la historia de Amasías, desde el comienzo hasta el fin, está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el momento en que Amasías se apartó del Señor, en Jerusalén se conspiró contra Amasías, el cual huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta esa ciudad y ahí le dieron muerte. Luego lo llevaron sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Osías y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Osías tenía entonces 16 años. Y él fue quien después de la muerte de su padre reconstruyó la ciudad de Elat y la recuperó para Judá. Osías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Los hechos de Osías fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Amasías su padre. Procuró recurrir a Dios mientras vivió Zacarías, quien le enseñó a respetar a Dios, y mientras recurrió al Señor, Él le dio prosperidad. Osías emprendió una campaña contra los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jabnía y Asdod, y construyó ciudades en el territorio de Asdod entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas pagaban tributo a Osías, y la fama de éste se extendió hasta las fronteras de Egipto, porque su poder había aumentado mucho. También construyó torres en Jerusalén, sobre la puerta de la esquina, sobre la puerta del valle y sobre la esquina, y las fortificó. Además construyó torres en el desierto y abrió muchos pozos, porque tenía mucho ganado, tanto en la llanura como en la meseta. También tenía hombres trabajando en los campos y viñedos que poseía en la región montañosa y en sus huertos, pues era aficionado a la agricultura. Osías disponía además de un ejército de pie de guerra, que salía a campaña organizados por destacamentos según el registro hecho por Jehiel, el cronista real, y por Maaseías, el oficial bajo la dirección de Ananías, uno de los comandantes del rey. El total de los jefes de familias compuestas por guerreros valientes era de 2,600. Bajo su mando había un ejército de 307,500 soldados en pie de guerra, una fuerza poderosa que podía ayudar al rey en sus guerras. Osías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Además, construyó en Jerusalén ingeniosas máquinas de guerra para colocarlas en las torres, en los puntos más altos de la muralla, y disparar desde ahí flechas y grandes piedras. Su fama se extendió hasta muy lejos, pues Dios le ayudó en forma tan extraordinaria que logró hacerse muy poderoso. Pero cuando se afirmó en el poder, se volvió orgulloso, lo cual fue su ruina. Fue infiel al Señor su Dios, pues entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Pero detrás de él entró el sacerdote Azarías, acompañado de 80 valientes sacerdotes del Señor, que se enfrentaron al rey y le dijeron: Rey Osías, el ofrecer incienso al Señor no le corresponde a su majestad, sino a los sacerdotes descendientes de Aarón, que están consagrados para hacerlo. Salga su majestad del santuario, porque ha cometido una infidelidad al Señor y Dios no lo va a honrar por eso. Osías, que tenía un incenciario en la mano para ofrecer el incienso, se enfureció con los sacerdotes, y en ese momento, en pleno templo del Señor, junto al altar del incienso y en presencia de los sacerdotes, le salió lepra en la frente. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los demás sacerdotes se fijaron en él, vieron que tenía lepra en la frente y lo sacaron inmediatamente de ahí. Él mismo quería salir cuanto antes, pues el Señor lo había castigado. El rey Osías fue leproso hasta el día en que murió.
Así que el rey vivió como leproso, aislado en una casa, y le prohibieron entrar en el templo del Señor, y Jotam su hijo se hizo a cargo de la regencia y gobernó a la nación. El resto de la historia de Osías, desde el principio hasta el fin, lo escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Osías murió, lo enterraron con sus antepasados en un cementerio de propiedad real, teniendo en cuenta que era leproso. Después reinó en su lugar su hijo Jotam. Segunda de Crónicas, capítulo 27. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Los hechos de Jotam fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Osías su padre. Sin embargo, no entró en el templo del Señor. Pero el pueblo continuó sus prácticas perversas. Jotam fue quien construyó la puerta superior del templo del Señor, y también muchas otras edificaciones en la muralla de Ofel. También construyó ciudades en la montaña de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Estuvo en guerra con el rey de los amonitas, a los que venció. Aquel año los amonitas tuvieron que pagarle como tributo 3.300 kilos de plata, 2.200.000 litros de trigo y otros tantos de cebada. Lo mismo le entregaron en cada uno de los 2 años siguientes. Jotam se hizo poderoso porque su conducta fue recta a los ojos del Señor. El resto de la historia de Jotam, con todo lo que se refiere a sus campañas militares y lo que realizó, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Ahaz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, estamos viendo muchos tipos de cristianismo representados por estos reyes. Ahora vamos a encontrar otro tipo de cristianismo un poco, digamos, más avanzado. Hay muchos cristianos que empiezan humildemente, con un corazón sencillo, con un corazón entregado, y comienzan a servir a Dios como estos 2 reyes. Comenzaron bien, muy bien. Pero ¿qué sucedió con el primero? Después de que su fama crece, se hace rico, se hace poderoso, el cristiano que crece espiritualmente, su canal crece si es evangelizador, sus dones aumentan, empieza a tener dones de profecía, dones de sanación, dones de liberación, y empieza la gracia de Dios a fluir a través de estos servidores. Incluso a mí me puede pasar y me ha pasado, y empezamos a servirle al Señor de tal manera que cuando llegamos a ser nombres reconocibles, o cuando llegamos a ser por lo menos servidores activos, se nos sube a la cabeza y nos llenamos de hinchazón, de orgullo, al punto que ya nos queremos creer más que el sacerdote, más que los mismos ungidos de Dios. Y nos pega la lepra del orgullo, de la vanidad, de la vanagloria, de la prepotencia, de la crítica, porque nos creemos superiores a todo mundo. Y todos hemos caído, una manera u otra, todos hemos caído. Pero hay unos que se quedan así hasta su muerte. Hay otros que se pueden levantar. Podemos ver en estos reyes, o en este rey especialmente el primero, cómo empezó bien. Especialmente esto va para el riesgo que corremos nosotros los que hacemos videos en el internet. Crecen nuestros canales, o simplemente empezamos a crecer en la fe. La gente empieza a buscarnos, a pedir consejos, a buscar nuestra guía, y nosotros nos empezamos a hinchar. Y muchas veces lo único que estamos cuidando son nuestros ratings. Empezamos a cuidar los likes, los comentarios, la cantidad de veces que han visto nuestros videos, la gente que se mete a ver el video. Empezamos a ver la cantidad de suscriptores, y ahora todo lo que hacemos lo hacemos para aumentar suscriptores, lo hacemos para aumentar nuestros viewers, y no se trata de eso. Hay una línea muy fina entre buscar que el evangelio llegue a las personas y buscar que mi canal crezca, hablando por los medios de internet. Y hay mucho predicador que ha caído en ese error, al punto que ya no le quiere hacer cambios a sus canales, porque al hacer cambios pierden gente. Mis hermanos, lo que viene de Dios se logra por sí solo. No hay necesidad
de buscar. Claro, uno tiene que hacer el mejor trabajo, uno tiene que buscar la mejor manera para que la gente escuche. Pero cuando empezamos con un profesionalismo, con un tecnicalismo, empezamos con una manera de ver la bendición según la cantidad de suscriptores o la cantidad de viewers, entonces ya entramos en un orgullo, en una vanidad y nos podemos infectar de lepra. Bien, mis queridos hermanos, esta vez nos invita a nosotros los servidores que estamos sirviendo arduamente al Señor a que mantengamos la humildad. Miren, yo ya he caído en vanagloria, yo ya he caído en el orgullo, en la soberbia, y es difícil salir de ahí. Así que mis queridos hermanos, los invito a que busquemos nuestra espiritualidad y veamos dónde estamos. Y si nos estamos dando la gloria a nosotros, a recapacitar, porque todo el honor, toda la gloria, toda la potestad es para el Rey de Reyes, al Señor de Señores, quien es el único digno de alabanza y nuestro único Salvador y Redentor. Dios me los bendiga, la paz del Señor y un fuerte abrazo. Bendiciones.